Vámonos a información nacional. Con 62 votos a favor y 48 en contra, pues las Comisiones Unidas de Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma electoral y lo turnaron para discutirlo mañana mismo y ahí posiblemente se vote. Pero, ¿en qué consiste esta reforma electoral? Bueno, pues se lo damos a conocer en el siguiente reporte. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga en materia de reforma política electoral. Se ha dicho que el Instituto Nacional Electoral no desaparecerá, pero la realidad es que la reforma electoral cambiará el organismo desde la raíz, empezando por el nombre, quedando como Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. La reforma también contempla la reducción del número de diputados de 500 a 300, mientras que el número de senadores pasaría de 128 a 96 y los consejeros del INE disminuirían de 11 a 7. Además, estos consejeros serían propuestos por los tres poderes de la Unión, en los que Morena tiene mayoría, por lo que el Ejecutivo solo tendría que dar el visto bueno para mandarlo a votación a la ciudadanía. Otros puntos del proyecto son que los partidos políticos solo tendrán financiamiento público para campañas, se eliminarían los órganos electorales locales y se implementaría el voto electrónico. Alfredo Ascensión, República H. Bueno, a propósito de estos temas, agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio al diputado Humberto Aguilar, panista. ¿Cómo estás, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Te presento a quien ya conoces perfectamente. Pues nada menos que la competencia de los tigres que yo dibujo en mis cartones, nada menos. Oye, pero bueno, pues ya sabe que es víctima. Ya lo sabe, efectivamente. Oye, y ahorita te voy a decir para qué voy a usar este destapado. Ándale, diputado. La que te espera. Vamos a hacer una revelación en este día. ¿Ah, sí? Bueno, muy bien. Ahorita te digo. Por lo mientras sonríe, diputado. Siempre. Porque vamos a dibujarte. Oye, vamos, como si yo supiera dibujarlo. Oye, diputado, gracias por estar aquí con nosotros en República H. Cuéntanos cómo estuvo este debate y sobre todo, bueno, pues en qué consiste. ¿Se queda tal cual esta reforma que presentó el presidente y que mandó al Congreso? Hoy la mayoría indolente obtuvo una victoria pírrica porque ganan la votación en comisiones porque solamente se requiere mayoría simple, lo que se conoce como mayoría absoluta, con 62 votos contra 42 de la oposición, hacen mayoría y se va al pleno la propuesta en donde todos los partidos de oposición hemos anunciado que no vamos a darle esos votos para obtener la mayoría calificada que se requiere para las reformas constitucionales. ¿Qué es lo que hicieron y que ya sabíamos que iban a hacer? Presentan un documento, un proyecto de dictamen de 958 cuartillas en donde plasman todas las propuestas que se hicieron en el Parlamento Abierto, pero no incorporan una sola de las propuestas que los ciudadanos hacen en Parlamento Abierto. Plasman ¿Cómo fue lo que pasó en la reforma eléctrica? Es lo que pasó en la reforma energética, de no se le mueva una coma a la propuesta del presidente, trasladan toda la propuesta del presidente de iniciativa a proyecto de dictamen y hoy ya con el voto en las comisiones de esta mayoría indolente ya es dictamen que mañana habrá declaratoria de publicidad en una primera reunión a las 11 de la mañana del Pleno y terminando esa sesión, segunda sesión, en donde ya se podrá discutir la reforma constitucional para, digamos, no violentar el proceso legislativo. Ahora, lo que viene a esta reforma, que tal cual se pasó, el futuro que se verá mañana en esta discusión, pues es pues lo mismo que vimos en la reforma eléctrica. Parece que no se va a aprobar, no cuenta con los votos necesarios pues para que sea aprobada, ¿no? Sí, así es, no cuenta con los votos y con esta sería la segunda vez en el periodo del presidente de la República que se le rechace una propuesta de reforma constitucional. Pero no podía ser de otra manera si la instrucción desde así Los Pinos, desde Palacio Nacional, es la costumbre, es la costumbre, es que queremos que ya Palacio Nacional vuelva a ser otra cosa y no la casa del presidente de la República. Pero bueno, el Palacio. La instrucción es no se mueva una sola coma y entonces en Cámara de Diputados no hay diálogo entre los grupos parlamentarios, no hay aceptación de propuestas de la oposición, no se incorporan las propuestas de Parlamento Abierto,
no hay negociación política y por supuesto que no hay posibilidad de avanzar. Si la decisión del presidente es no moverle nada, le da la instrucción a sus diputados solamente traen un discurso de no se trata de desaparecer el INE, no se trata más que de austeridad republicana y que los partidos cuestan mucho y que las elecciones cuestan mucho y los privilegios de los consejeros electorales. Pero el fondo del asunto es quién va a proponer a los que ellos quieren que sean consejeros electorales, y ellos proponen que sean 20 por el presidente, 20 por el Poder Legislativo, en donde tienen mayoría, y 20 el que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, 60 propuestas que por supuesto tendrán que ser palomeadas por el presidente, que irán a... O sea, no ha llegado el plan B del presidente. No ha llegado el plan B del presidente. Ahora, el plan B del presidente podría incluso ser estas leyes secundarias, la modificación a las leyes secundarias, que esas sí podrían pasar. Sin duda alguna van a pasar. Como lo que pasó con la Guardia Nacional. Exactamente. Si presentan modificaciones a leyes secundarias, van a pasar porque tienen la mayoría para hacerlo. Una mayoría. Ahora, tenemos un adelanto de lo que podrían ser, de acuerdo a las pláticas incluso que han tenido con algunos compañeros legisladores, ¿cuáles podrían ser estas leyes secundarias, este plan B? Yo no lo sé, porque lo han mantenido, como dicen los cardenales, in pectore, y no se ha manejado nada. Lo que sí te puedo decir es que no pueden modificar la forma de elección de los consejeros sin ser una violación a la Constitución. No pueden modificar el financiamiento a los partidos políticos en actividades ordinarias sin violar la Constitución. No pueden modificar la integración del Congreso General de México sin violar la Constitución. No pueden desaparecer los soples sin violar la Constitución. O sea, ¿los congresos locales no se preocuparían por estas leyes secundarias? No, porque no es reforma constitucional y no forman parte del constituyente permanente. Las modificaciones a leyes secundarias solo tendrían que ser aprobadas en Cámara de Diputados para pasar a la Cámara Revisora, que es el Senado de la República. O sea, en un futuro cercano, que es mañana, vemos que no se va a aprobar esta reforma. No hay posibilidad, independientemente de las... En términos constitucionales. En términos constitucionales. Ahí se va a debatir en esos términos. Exacto. Porque es hasta hoy la única propuesta que existe. Definitivamente. Sí, porque además ya desecharon, cuando nos reclaman a nosotros, es que ustedes no presentaron propuestas. No, sí presentamos propuestas, pero con este dictamen son desechadas en su totalidad. No solamente no son tomadas en cuenta por la mayoría indolente, sino que son desechadas en su totalidad todas las propuestas que presentamos porque hacen suya únicamente la iniciativa del presidente. Así es. Entonces, mañana no se aprueban, mañana, aunque se debatan, no se aprueban. Va a llegar este plan B del presidente, posiblemente, de llegar el plan B del presidente. Esto, con la prisa que hay para que se debatan estos temas, pues supongo que se tendrían que debatir antes del 15 de diciembre, que es cuando concluye este periodo ordinario. Definitivamente, tiene que ser antes, pero yo creo que puede ser o el jueves que presenten la iniciativa o el martes de la siguiente semana. No creo que se esperen, me parece que no le informan bien al presidente cómo es la conformación de la Cámara, creen que ellos tienen no solamente la mayoría, sino la verdad. Hoy mismo el coordinador de los diputados de Morena nos amenaza diciendo que nos atengamos a las consecuencias, desconociendo evidentemente cuál es el papel de un legislador. Un legislador puede votar a favor, en contra o abstenerse y no pasa nada. Somos inviolables no solamente por la opinión que expresemos en el ejercicio de nuestra función, y eso donde se refleja, donde se hace tangible, es en el momento de votar. Ahora, tú perteneces y eres secretario de la Comisión de Gobernación. Sí. Entonces, bueno, pues sí o sí estás en este debate y sí o sí tienes que estar justamente en el debate previo a que llegue al pleno. Al pleno. Sí. Con esto ¿crees que en estas leyes secundarias se pueda... O sea, lo más que se puede hacer es eliminar el presupuesto al INE? Ya lo hicieron. Bueno, todavía más. ¿Todavía quieren recortar todavía más millones de pesos? ¿Se van a eliminar más los recursos a los partidos políticos? No lo pueden hacer porque tendrían que modificar la Constitución. ¿Qué es lo más que se puede hacer en esta reforma? Podrían quitar, por ejemplo, facultades en cuanto a estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral, es decir, decir en la ley, por ejemplo, que solamente se aceptan 2 direcciones generales para tal cosa. Su organigrama, por de alguna manera. Exactamente, cosas que realmente
¿Justificaría nada más otro recorte presupuestal? ¿Pueden tocar el número de consejeros? Por supuesto que no. Sería una violación constitucional. No hay forma de que esto se modifique. Forma. Tendrían que haber modificado la Constitución y no va a pasar esta reforma. Entonces, lo más que pueden modificar en estas leyes secundarias es la reducción del organigrama, un poco para que la gente nos entienda qué es lo que se puede reducir dentro del INE. La reducción todavía más del Instituto Nacional Electoral y... Tres cosas fundamentales que hay que tener cuidado y alerto sobre ellas. Uno, pueden modificar la ley de propaganda gubernamental para liberar a los funcionarios públicos y que puedan hacer campaña sin violar la ley, como lo hicieron en el proceso de revocación de mandato. Eso es gravísimo. Número dos, pueden eliminar, por ejemplo, la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que no sean castigados en el caso de que entre dinero de la delincuencia organizada a las campañas electorales. Pueden modificar la Ley General de Partidos Políticos y restringir algunas cosas a los partidos políticos y bueno, pues modificando la Ley de Revocación de Mandato, la Ley de Propaganda Gubernamental, la Ley General de Partidos Políticos, pues la verdad es que pueden hacer mucho daño a la organización de los procesos electorales y por supuesto a la democracia. Por la libertad, ¿no?, que les daría a ellos desde el espacio en donde ellos ocupan para poder hacer, pues ¿no?, sí, ya propaganda. lo han hecho. En el proceso de revocación de mandato, a todas luces fue violatorio de la ley toda la propaganda que hicieron los funcionarios gubernamentales. Y la pregunta fue, ¿de dónde salió el dinero para pintar bardas, para poner espectaculares, etcétera? Y ahora mismo lo están haciendo. El tema de la marcha de ayer, el problema no es cuántos fueron, si fueron millones está bien, el problema es de dónde salieron los recursos para trasladar a la gente, para darles dinero en cash, para comprar los frutis y para comprar las tortas. Ese es el grave problema. Ahora, también hay que reconocer, Humberto, que esto también ha sido una llamada de atención importante y, bueno, no sé cómo llamarlo, pero para que no se repliquen estas acciones nunca más. Porque tenemos claro que en algún momento de la vida también algunos gobiernos lo han hecho. A lo mejor no de forma tan abierta como ahora lo hacen, pero sí lo han hecho. Y esto es una llamada de atención importante, ¿no? Por eso, durante la construcción de nuestro sistema electoral mexicano, desde los años 90 para acá, las reformas electorales han sido para taparles el hueco al mapache. Ahora lo que quieren ellos es no solamente no tapar el hueco, sino abrir ventanas y puertas para que entre por la puerta principal el mapache. Eso no podemos permitirlo porque se daña al Instituto Nacional Electoral, a la autoridad electoral, por supuesto a la democracia. Y a una sociedad. A una sociedad agraviada. Porque al final del día nosotros somos los más lastimados. Así es, definitivamente. Gracias, Humberto, por haber estado con nosotros aquí en República H. Ahora, déjame utilizar este destapador. Ya nos vamos a otros temas. Te voy a hacer acá, mira. Así, Descoronando. Así, vamos a descoronarlo. Porque viene Puebla. Aguilar Coronado, a ver, espérame. Además es Aguilar Coronado. Oye, mira, viene Puebla. Y la reina Sofía te va. Ah, eso sí. Eso que ni que. Oye, viene Puebla. Puebla en el 24. Viene el 24. Así es. Y tenemos intereses desde hace mucho tiempo. Sin duda alguna, sí. Lo que sí te puedo asegurar es que estaré en la boleta electoral en el 24. En el 24. Y bueno, pues aquí nos vas a contar cuál la ruta, cuáles los procesos. Bueno, por lo pronto tenemos 2 el próximo año y seguramente en esta ruta del próximo año, en esta ruta 2023, se irá trazando la 24 y vienes a platicar con nosotros y nos dices cómo van las cosas. ¿Ya lo saben en tu partido qué quieres? Sí, por supuesto. Saben que yo levanto la mano porque yo siempre he dicho que el que quiera, que diga presente. Primero, porque para entrar hay que querer entrar, para ganar hay que querer ganar, para estar en una contienda hay que dar todo tu esfuerzo. Y yo creo que en las condiciones en las que estamos, debemos estar todos juntos, unidos y en la misma dirección para poder obtener el triunfo. No va a pasar lo mismo. Ya ves que del otro lado del otro partido que se están peleando por algunos candidatos, ¿crees que el gobernador esté utilizando algunas opciones que tiene dentro de su gobierno para acompañar a alguno de los candidatos? Bueno, alguno de los aspirantes. Ha descalificado a los 2 legisladores que han levantado la mano por Morena en Puebla y bueno, pues tiene por supuesto sus cartas él, ¿no? O sus corcholatas. Sus corcholatas. Pero nosotros ya destapamos a nuestra corcholata aquí para Puebla. Ya veremos cuáles son las otras, porque las vamos a ir destapando de todos los partidos. Pero por lo pronto ya vendrás a contarnos qué pasó. Pero vamos a ver, mira,
¿Qué hizo aquí el maestro Alarcón? ¿Qué hiciste, maestro? Es que es muy divertido de que le apoden el tigre de aquí al diputado porque se presta para muchas interpretaciones. Aquí está nada menos que ya poniéndose los guantes y pues con música de fondo de Survivor, que todo el mundo la sabe, pues ahí está poniéndose los guantes para mañana. Esto se va a poner interesantísimo. Interesante. Vamos a ver cómo llega ese tema, ¿no? ¿Cuánto crees que dure el debate? Va a ser muy corto el día de mañana porque están negociando 3 oradores por cada grupo parlamentario. ¿Quiénes van a ser los del PAN? ¿Ya los tienes? ¿Ya los tienen? No, todavía no se ha definido, pero yo creo que seguramente será el coordinador. Y bueno, pues mañana en la previa se definirá quiénes son. Yo participé en el debate de la semana pasada. Muy seguramente no participaré en los primeros lugares, pero en la otra sí. Bueno, conste. Por lo pronto te tendremos en la mira, ¿eh? En la mira estoy. Bueno, ya a partir de este destapador.